porque si no, todo queda en la nada. Ya. Entonces, esta clase, chicos, empieza con un escándalo, ¿sí? Los escándalos que ahora en la política no son nada en comparación con este escándalo que, hubo, que, que se desarrolló a mediados pues, del siglo XIX. El siglo XIX en la historia del Perú es un siglo muy pintoresco y un siglo, podemos llamarlo, inestable, ¿no? Inestable, con muchos capítulos de constante inestabilidad, ¿no? En este siglo, en la historia del Perú, se dan prácticamente todas las guerras que tuvo el Perú en su historia, se dan en este siglo. Las guerras civiles también se dan en este siglo. La mayoría de golpes de Estado se dan en este siglo. La mayoría de crisis económicas se dan en este siglo. Es decir, este siglo eh, condensa todo lo que viene a ser un Estado en plena formación, ¿no? Aún no se está terminando de formar el Estado. Incluso yo te diría, creo que ya te lo mencioné antes, que el Estado peruano aún sigue en formación. Nosotros estamos si el Perú fuera una persona, te diría que el Perú es un adolescente, ¿no? Se encuentra en un estado de transición, de cambio constante, ¿no? Francia, Estados Unidos, Inglaterra, si fueran personas, serían pues adultos, ya viejos, ¿no? Inglaterra sería un anciano, Alemania sería un viejo ya bien formado, ¿no? Con mucha experiencia. Pero acá en Latinoamérica seríamos pues, ¿no? Los jovenzuelos del barrio, ¿no? Seríamos como los adolescentes que nos estamos recién formando, ¿no? Estamos aún en formación. Acuérdate de eso. Así que cuando tú veas episodios de Historia del Perú que te digan, no, acá en el Perú siempre pasa esto, que siempre pasa lo mismo, que me enteré de todo esto, que ya, ¿para qué voy a estudiar? Eh, a veces genera eso la historia del Perú, porque la historia del Perú, sobre todo en el siglo XIX, es muy controversial. Te genera muchas cosas que tú dices, oye, esto no debe pasar, ¿no? Pero eso, ¿para qué te sirve? Para que tú entiendas cómo se empezó a formar estas cosas, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, y qué cosas se pueden utilizar para que en un mañana pues todo sea mejor, ¿no? Latinoamérica está llamada a ser unos estados fuertes en un futuro, ¿no? Y siempre te dejo con esa idea, ¿no? El futuro siempre, siempre es alentador para el que trabaja. Para el optimista, para el trabajador, siempre el futuro va a ser alentador. Para el que no hace nada, el futuro va a ser un caos y destrucción, ¿no? Cuando, eso yo lo recuerdo bien, cuando el hombre, cuando la empresa esta que fue a Marte, no, que envió, no, aún no, eso se va a hacer en 2024. Cuando enviaron, una empresa privada, cuando envió a gente a hacer una misión a la Estación Espacial Internacional, fue un logro para una empresa. Mucha gente dijo, no, ¿para qué se va a hacer esto? Si en un futuro ya eso no va a existir. O sea, cada avance siempre produce poco de pesimismo. Pero bueno, tú tienes que ser optimista, porque tú al conocer la historia del Perú y al saber qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y tú al ser joven, en unos estados de formación, es tu momento, es tu momento. Tú tienes que hacer ese país, ¿no? El país no lo hacen los viejos, ¿no? El país lo hacen los jóvenes, sobre todo acá. En Europa hay muchas cosas ya que están hechas y ya no hay mucho por hacer. ¿Qué vas a hacer en Europa si ya está todo hecho? Estados Unidos ya está todo construido, ¿no? Pero acá en Latinoamérica es tu chance, ¿no? Ahora, tampoco te digo que seas un guerrillero revolucionario que va a hacer un golpe de Estado, no. Con muchas cosas se pueden aportar a construir una nueva sociedad. Pero todo esto, lo que yo te estoy contando, va en el sentido de que tú vas a ver muchas cosas en el siglo XIX del Perú que van a ser muy chocantes y muy contradictorias y muy pésimas en muchos casos. Guerras civiles, golpes de estados en plena crisis, cosas inadmisibles. Todo eso no está hecha, todo eso no lo repasamos, no lo estudiamos, para que tú digas, oye, mira, sí, acá esto que es un asco, siempre se has hecho así. No, la idea cuál es, que tú entiendas
¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y en un futuro, cuando tú conoces un adulto, digas, esta es la realidad del Perú y esto se debe cambiar y esto se debe mantener. Y así seas un ciudadano consciente, inteligente, responsable y que construye un nuevo país. Yo soy muy optimista del futuro del Perú. ¿Por qué? Porque yo soy profesor y yo conozco a las futuras generaciones. Mucha gente que es pesimista ahora en el Perú, dice, no, el Perú está quebrado, que el próximo año va a estar peor que Venezuela, que Argentina, que Haití, que Chile se va a ir a la bancarrota, que el Perú... Así hablan. ¿Y yo por qué soy optimista? Porque yo conozco a los jóvenes del Perú, porque yo soy profesor. No solamente en este caso del colegio, sino en muchos casos también que he trabajado en muchos colegios. Entonces, como yo te lo repito, la historia que vamos a ver aquí no es para que tú te indignes ni para que te ofendas. Cuando lleguemos a la cara del Pacífico vas a querer llorar, te vas a ofender de todo lo que va a pasar. Pero es para que tú comprendas, ¿no? Cómo funciona esto, y cómo se formó y cómo se sigue formando el país. Listo. Entonces, hablábamos de un escándalo, ¿no? Para variar, ¿no? Volvemos con el pesimismo. Esta historia comienza con un gran escándalo, ¿no? La historia a veces, no, la historia no. En la actualidad, parecen que se dan muchos escándalos en la política, ¿no? Con la corrupción y con los temas hasta chantajes, de, de mover influencias, ¿no? Que también se llevan, pues, en muchos casos hasta las instancias judiciales, ¿no? O sea, se hace mucho juicio. Ya. Ahora se dan muchos escándalos, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasó acá? A finales del siglo, no, en los mediados del siglo XIX, sí, un escándalo brutal, un escándalo pero brutal, mayúsculo. El escándalo de, el único escándalo que le hace la para a ese escándalo que hubo en esta época fue el escándalo de ahora con Odebrecht, ¿no? Que todos los presidentes del Perú y muchos países de Latinoamérica están juzgados, ¿no? Por los casos de corrupción de la empresa brasilera. Ya, ese caso que es tan grande es similar en magnitud a este caso, al escándalo de la consolidación de la deuda interna. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Que el Estado peruano dijo que hay un déficit, hay una deuda interna pendiente con los ciudadanos peruanos, ¿no? Que muchos peruanos han dado dinero, empréstitos, a la causa de la independencia. En este momento el Perú ya tenía 40 años de ser independiente, pero mucha gente que había prestado plata para que se dé esta independencia no había recibido su, su plata ni sus aportes. Entonces, en este momento que sea el boom exportador del guano, esto dijo, ya, está bien, es hora de devolver a la gente que nos apoya, porque hay que ser honestos. Y se les devolvió. Claro, se dio esta campaña de pagos a la gente que ha aportado a la independencia más por presión política y sindical, ¿no? Más que por una especie de iniciativa del Estado. Pero en resumen de cuentas, se dio. Pero ¿qué pasó? Hubo un escándalo, porque muchos funcionarios sabían cómo se cobraba ese bono. ¿Y qué hicieron? Falsificaron muchos papeles, falsificaron firmas, falsificaron documentos, sellos del Estado, donde con ese papel falso se iban al Estado, a las oficinas en este caso era del Ministerio de Fomento, que era el antiguo Ministerio de Trabajo, que antes tenía otro nombre en este momento. ¿Y qué decían? Yo he colaborado, ojo, yo he colaborado con la independencia, acá está mi papel. Acá está el sello del Estado, acá está que he dado 2 caballos, he dado 5 peones y no sé qué. ¿Quién firma? Acá está, don José San Martín. ¿De dónde será posible la firma de San Martín? ¿Quién sabe? Ya, San Martín ya en este momento estaba pues exiliado en Francia, y era un anciano, ¿no? ¿Cómo ha hecho para conseguir esa firma? ¿Quién, quién sabe? Habían falsificado la firma de Bolívar, de San Martín, de Sucre, hasta de Ribabuero, creo, para ir al Estado y pedir su bono. Entonces, mucha gente falsificó papeles y le cobró al Estado pues una serie de bonos que no le correspondían.
Incluso iba gente que no participó en independencia. Y peor aún, gente que aún ni había nacido en independencia. Es decir, que tú antes de nacer ya habías colaborado con 5 caballos y con 5 peones y tenías la firma de San Martín. Era algo pues inadmisible, ¿no? Era un escándalo terrible. Entonces, de lo que la deuda era algo de 8 millones de pesos, ¿no? En esa época era bastantísimo. Ahora con 8 millones de pesos a la inflación actual serían como, no sé, 10 millones o 12 millones de soles. Con esa plata hoy hacen una carretera o un puente, ¿no? En ese momento era un dinero pues excesivo, ¿no? Ya, en ese momento la deuda supuestamente era 8 millones de pesos, pero con la falsificación y con el escándalo de la corrupción, esa deuda, mejor dicho, el Estado terminó pagando 23 millones de pesos. O sea, se triplicó prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Por los casos de corrupción. La gente falsificaba eso. Se descubrió este escándalo, y fue un escándalo pues brutal, ¿no? La gente le robaba al Estado peruano, ¿no? Ante ello, se originó un gran caos, ¿no? Y se originó una guerra civil. Aquí vemos esto en caricaturas de la época. A mí me gusta poner caricaturas de la época porque eso te detalla de una manera eficaz lo que realmente pasaba en esa época, ¿de acuerdo? Como yo te dije en un momento, de acá a 50 años o a menos, a acá a 20 años, de repente tus hijos van a estudiar historia del Perú, ya con todo ya va a ser virtual, ¿no? Con imágenes, ¿no? Como en las caricaturas de ahora. Las caricaturas que saca ahora el Comercio, la República o hasta Internet, lo van a poder y lo van a estudiar en el colegio, porque ahí se ve cómo es la realidad, ¿no? En este momento también las caricaturas de los periódicos de la época te manifiestan lo que era el sentir de la población y un poco hacer burla de lo que pasaba en las políticas de ese entonces. Aquí vemos en esta caricatura a los políticos, ¿no? Hasta el cuello, ¿no? Con los casos de corrupción. Acá vemos al mismo Castilla. Y acá en esta caricatura, aquí vemos pues a dos personas, pues explotando a esta pobre vaca, es una vaca porque acá están las ubres, y esta vaquita tiene aquí, eh, acá primero, ves que la vaca está exhausta porque tiene la lengua afuera, es decir, que está sobreexplotada. Y la vaca tiene curiosamente el símbolo del escudo del Perú. O sea, te debe entender qué cosa es esta caricatura. Que el Estado peruano está siendo explotado por muchas personas que se aprovechan, ¿no? Y que lo exprimen hasta el último centavo, ¿no? Y que el Estado peruano ya está a mano poder, ¿no? ¿Te das cuenta que con estas imágenes ya entendiste mucho de lo que pasaba en este momento? Así es esto. ¿Qué pasó? Hubo una guerra civil, ¿de acuerdo? Entre los seguidores del presidente Rufino Echenique y los seguidores de Ramón Castilla. Ramón Castilla organizó un ejército y en Arequipa hizo un golpe de Estado y quiso llegar al poder. Y ante esto se generaron pues dos bandos, ¿no? El bando de los que se querían mantener en el poder, el bando de los conservadores y el bando de los liberales, liderado por Ramón Castilla, que ya había sido presidente, ¿eh? Y había apoyado a Echenique a que llegue al poder. Pero con el escándalo dijo, no, yo mismo tengo que llegar de nuevo al poder para que todo eso se termine. Y se hizo una guerra civil en el año 1854. Es una de las guerras civiles más importantes en la historia del país. El Perú tuvo una guerra civil. Eso muy poca gente lo sabe. En el bando de los conservadores estaba Domingo Elías y José Rufino Torrico, ¿ya? Y en el bando de Ramón Castilla, pues estaban pues, personas muy intelectuales. Ramón Castilla no era ningún intelectual, era una persona de clase media baja o de clase media, general con una carrera militar, pero le gustaba rodearse con intelectuales de la época, como Casimiro Ulloa y como Emilio Valdizán, y como una persona muy importante que era un médico, Cayetano Heredia, que actualmente una universidad, que es la mejor universidad del Perú en la cuestión de medicina, que es la Universidad Cayetano Heredia, que lleva por su nombre, ¿no? Que es un intelectual de la época. Y esos eran los liberales, ¿de acuerdo? O sea, es una guerra civil. ¿Y qué pasa? Para ganar simpatizantes, ambos bandos hacen algunas medidas, ¿no? Como es una guerra civil,
cada bando busca nuevos simpatizantes. Los conservadores, para ganarse a los adeptos a su bando, bueno, los conservadores para ganar más adeptos en su bando, eh, quieren que se unan en su bando pues los indígenas y los afrodescendientes de la época, ¿no? Que en ese momento eran esclavos, ¿no? ¿Y qué medida tomó o qué medida tomaron los conservadores? Todo esclavo que se pase al ejército de Domingo Elías se le perdonará y se le liberará. Ya no va a ser esclavo. Entonces muchos esclavos, o bueno, muchos no, algunos pocos se pasaron a su bando. Pero Ramón Castillo, ¿cuál fue su propuesta? Todos los esclavos que me apoyen van a ser libres. Así, sin ningún tipo de discriminación. Finalmente, Castilla vence al ejército de Domingo Elías y llega al poder en lo que vendría a ser su segundo gobierno, ¿sí? Y como principales medidas en su segundo gobierno, cuando ya llega al poder, decide cumplir con sus promesas, ¿no? Abolir el tributo indígena y principalmente liberar a los esclavos, ¿no? En lo que se conoce como la manumisión de los esclavos, ¿no? Que es algo distinto a la liberación de los esclavos. Primero, ¿en qué consiste la abolición del tributo indígena? ¿Qué pasa? Este sistema estaba desde la colonia. Los españoles, que estaban aquí en el Perú, que ya eran criollos luego, le hacían pagar un impuesto a los indígenas, ¿no? Esto venía desde un tratado pues antiquísimo de la misma época de la conquista, donde el rey de España, no, donde España reconocía a la tierra peruana como suya y que todos los que vivían en la tierra peruana ahora vivían en tierra de rey. Y como viven ahora en tierra de rey, tienen que pagar impuestos, ¿no? Esa era la ley de la época. Y esto se mantuvo por toda la colonia, por todo el virreinato. Llegó la independencia, San Martín dijo, no, vamos a terminar con esto. Se terminó, pero a los pocos años volvió, porque dijeron, si nadie nos paga, si no hay contribución personal, si el Estado, si la gente no paga este tributo, este impuesto, nos quedamos sin plata. Todo Estado se mantiene por el tributo de la gente, ¿no? ¿De dónde crees que el Estado saca toda la plata que tiene? De la misma gente, ¿no? El Estado somos nosotros. La gente contribuye con impuestos. Y de ahí el Estado, pues, eh, recauda plata, ¿no? En algunos casos, o bueno, la gran parte del tesoro público, es decir, de la plata del Estado, es por impuestos, por los impuestos de la gente. Y otra pequeña parte ya es de las exportaciones, ¿no? De, la, de algunas empresas públicas, ¿no? Y bueno, pero la gran mayoría es de la contribución de la gente. En este momento se decide volver al tributo indígena después de la independencia para que el Estado tenga ciertos ingresos, ¿no? Pero cuando llega a Castilla, decide pues terminar con el tributo indígena y con el tributo pues con la esclavitud, ¿no? Ojo, la esclavitud en este momento en el Perú ya estaba en decadencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya se estaban exportando, como te dije en la clase pasada, muchos chinos culíes, ¿no? Estos que venían de la provincia de Cantón. Entonces ya estaba un poco en decadencia, ¿no? El sistema esclavista. En este momento en Estados Unidos eso está en su mayor furor, ¿no? En Estados Unidos la economía, sobre todo del sur, crece con los esclavos, ¿no? En el norte, que ya eran industriales en Estados Unidos, ya no necesitan a los esclavos, ¿no? Y el Perú buscaba de repente impulsar eso, ese modelo, ¿no? Y en Estados Unidos se hizo una guerra civil por la esclavitud, ¿no? Por la economía. Es decir, que en el Perú se liberan a los esclavos años antes que en Estados Unidos. Eso es algo importante de tener en cuenta. Pero esa era la situación en este momento. Y aquí por eso vemos una caricatura de la época que nos enseña todo, ¿no? Aquí vemos a el general Castilla en el medio, por un lado liberando a los indígenas de pagar impuestos y por otro lado liberando de las cadenas a los esclavos, ¿no? Pero ¿por qué se llama manumisión y no liberación? ¿Por qué? Porque Castilla les pagó
a los dueños de los esclavos para que los liberaran, ¿no? No fue una orden del Estado. No fue que Castilla dijo, ya, a partir de mañana todos los que tienen esclavos me los liberen. No, no fue así. Castilla pagó con plata del Estado a los dueños de los esclavos para que los liberaran. Prácticamente el Estado compró los esclavos y ya eran ciudadanos libres, ¿no? En muchos casos, muchos de los dueños de los esclavos era gente pues pudiente, adinerada y que tenían algún tipo de cercanía con el Estado, es decir, que la plata volvió a donde era, ¿no? Fue un tema así. Pero en los hechos se liberaron los esclavos y se terminó con el sistema esclavista y eso también se reconoce, ¿no? Las obras más importantes del gobierno de Castilla. Él llega y busca hacer en el año 55, la guerra civil fue en el 54, en el 55 ya llega al poder con ayuda de los liberales, ¿de acuerdo? La liberación de los esclavos es una medida liberal, ¿no? De los liberales de la época. Actualmente, los liberales en el siglo XXI, ¿qué debaten? Debaten si es que se debe reducir más el Estado, si se debe permitir el aborto legal, si se debe permitir la unión civil. Esos son los liberales de ahora. En ese momento, los liberales que decían, o se debatía si se debe mantener con los esclavos o no, ¿y qué cosa creen que decían, o cuál era el argumento que tenían los que estaban en favor de la esclavitud? En ese momento decían, claro, te recuerdo que en ese momento existía aún mucho racismo en todo el mundo, no era generalizado. Pero en ese momento decían, no, que los esclavos no se les puede liberar porque ellos con un dueño, con un amo, están seguros, tienen comida, tienen casa, entonces si los liberamos así nomás, va a ser gente que va a ser desempleada, que no tienen acceso a la educación y todo eso. Esa era la justificación de la época de los que defendían el sistema esclavista. Pero bueno, felizmente se primó la lógica, ¿no? Y se dio libertad a los esclavos. Un hecho curioso, en el 55 llega el poder, no, en el 54, no, en el 55 se libera a los esclavos. 100 años después se da otro evento importante en la sociedad peruana. En el año 1955, el presidente Manuel Odría le da otorga el voto femenino por primera vez en el Perú. En el Perú, en el año 1955, recién se da el voto femenino, cosa que se iba a dar hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero acá en el Perú se dio recién en el año 55, ¿no? Cosas que tú tienes que tener muy presentes. En el año 1855 se dio la liberación de los esclavos y en el año 50 y 1900 ya el voto femenino. Ahora más importantes, esto ya lo hemos un poco adelantado en la clase pasada, pero lo vamos a repasar. Las obras de segundo gobierno invierten que en obras, ¿sí? No hay muchos planes, obras, ¿sí? Siempre en el Perú parece que se vive en un constante apuro, ¿no? No lo tenemos que hacer ahora porque estamos en caos, ¿no? Y nunca se planea de acá a un futuro que se va a hacer como proyecto, ¿no? Siempre es ahora, ya, ¿qué hacemos ahora? Y acá tampoco fue la excepción. Se construyó el primer ferrocarril, ¿no? De Limachorillos, se dio al alumbrado público, ¿no? Acá ahí vemos a una caricatura de la época, Castilla inaugurando las obras, ¿no? Inaugurando los postes públicos, inaugurando los ferrocarriles, se dio el servicio de agua y luz, ¿no? El gas, se pudo hacer pudo pasar por un tratamiento para que se use en los hogares, ¿no? Se inaugura la penitenciaría y se mejoran las universidades, ¿no? Eso sí se debe de felicitar. La Universidad de San Marcos inaugura nuevas facultades, ¿no? De Derecho y de Medicina. ¿Y quién ponen como decano de la Facultad de Medicina en San Marcos? El mismo Castilla lo pone al doctor Cayetano Heredia, que fue uno de los grandes médicos de la historia del Perú, ¿no? Que ahora una universidad pues, lleva su nombre, ¿no? Se hace el primer censo de la historia del Perú. ¿Cuántos peruanos habían en esa época? 2 milloncitos. 2 millones de peruanos habitaban en un territorio muy extenso. ¿Cuántos son 2 millones? Más o menos, para que tú te hagas una idea, todo el cono norte, incluso creo que es más,
A ver, tú juntas Comas, San Martín de Porres y Caraballo, por ahí ponen los Olivos, ¿ya? Juntas esos cuatro distritos, ahí son 2 millones, ya. Imagínate que esas 2 millones de personas que viven ahora en esos cuatro distritos estén en un territorio del tamaño de todo el Perú. Eso era el Perú en ese momento. Actualmente somos 33 millones, según la última estimación. Según el último censo éramos 33. No, éramos 32. Ahora, según la estimación, perdón, somos 33 en 2020, ¿no? En ese momento eran 2 millones. En Lima habían aproximadamente, ¿cuánto? Creo que eran menos de 80.000 personas. Es decir, que Lima en ese momento no llenaba ni un estadio, ¿no? Éramos muy pocas personas. Si ahora tú ves a muchos pueblos del Perú que están pues muy pequeños, escondidos, ¿no? En esa época era, pero peor, ¿no? Las ciudades del interior del país eran pueblitos, ¿no? Cusco, Arequipa, Trujillo, eran villas, eran pueblos, ¿no? Lima era la ciudad más grande, y Lima solamente en ese momento era el centro de Lima, ¿no? El centro histórico, lo que se conoce ahora, ¿no? La Plaza de Armas y Rímac, eso era Lima en ese momento. Imagínate. Y en ese momento Lima era la ciudad más grande del país. Ya con eso te digo todo, ¿no? Ah, también se mandó a elaborar el primer mapa de historia del Perú. Nunca antes se había hecho un mapa en el Perú. En este momento se hace el primer mapa de la República. Se hace un mapa pues contando, considerando las reclamaciones, ¿no? Que se tienen en la costa, ¿no? Por eso que tú ves el mapa de esa época, como yo te enseñé antes, que el Perú llegaba pues hasta tener toda la cuenca de Río Amazonas y hasta el Acre, ¿no? En Brasil. Y uno dice, oye, pero antes era esto, ¿no? Y yo te lo explicaba antes. Eso es el mapa de las máximas aspiraciones del Perú, territoriales. Cada país en ese momento hacía su propio mapa. Para Ecuador llegaba pues hasta Iquitos. Para Bolivia llegaba hasta Madre de Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Cada país en ese momento, como te expliqué, hacía su propio mapa de sus máximas aspiraciones. Es como que, de repente tú no te acuerdas de esto, pero hace unos añitos había un reclamo entre Perú y Chile sobre el mar, que se llevó este caso hasta La Haya, ¿no? Que según el Perú, el mar llegaba hasta la costa de Chile, ¿no? Era así. Pero para Chile el mar era así, ¿no? Es decir, que a Tacna lo dejaba casi sin mar. Entonces cada país hacía su propio mapa para reclamar, ¿no? Entonces si nosotros vemos esos mapas y nosotros decimos, ¿eso era el Perú en ese momento? No, el Perú no era en eso, el mar peruano en ese momento no era así, era la reclamación del Perú. Igual, si vemos a Chile en ese momento, el mar era hasta acá. ¿Eso significa que el mar en ese momento era así? No, era la máxima reclamación de Chile en ese momento. Igual pasa con estos mapas antiguos. Vemos que el Perú llega pues hasta la cuenca del Amazonas, hasta el Acre. Y decimos, el Perú era muy grande y nos han robado todo eso. No es así, no es tanto así. Otros lugares sí se han perdido, pero esas zonas eran máximas reclamaciones. Igual Ecuador ponía que su país llegaba hasta Quito, ¿no? ¿Cómo es eso? Y para Bolivia llegaba hasta Madre Dios, hasta Machu Picchu. En ese momento aún no se descubría, ¿no? Pero bueno. Algo muy importante, se elabora la Constitución de 1860. Es una constitución que no es ni conservadora ni liberal, ¿no? Se mantiene, se mantienen en una especie de balance, ¿no? Para mantener el Congreso, pues, acorde. Un dato te doy con esta constitución. Esta constitución que se elabora en el segundo gobierno de Castilla es la constitución que más tiempo ha durado en la historia del país. Duró desde el año 1860, hasta el año 1920. Recién el presidente Augusto B. Leguía cambia la constitución. Y es una de las constituciones que estaban mejor elaboradas. ¿Qué nos aporta esta constitución? El voto por colegio electoral, ¿no? Perdón, el voto por colegio electoral.
se convierte el Perú en un país bicameral, ¿no? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, dar libertades al comercio. Es decir, que es una de las constituciones mejor elaboradas. Lastimosamente se determina en el 20. Y creo que ya te lo he mencionado esto antes. En el Perú nos hemos pasado la vida destruyendo y construyendo nuevas constituciones. En Estados Unidos solamente, hasta el día de hoy, ha existido solamente una constitución. En el Perú han existido, creo que han existido como 13. Imagínate. Claro, como Estados Unidos se mantiene, ¿no?, ese tipo de estabilidad. Se da un conflicto importante con Ecuador. ¿Ecuador qué hace? Quiere pagar su deuda externa y Ecuador quiere pagar a Inglaterra, que ese país le debe, con todo esto. Ecuador le dice a Inglaterra, ya Inglaterra, yo te doy plata, ¿no? Ya, cóbrate con todo esto de acá, todo esto que es mío. Así que, cóbratelo. Y el Perú dijo, no, espérate, estás pagándole con iquitos, con mainas, ese es mi tierra. ¿Tú qué haces comercializando con los ingleses? Así que Castilla fue hasta Guayaquil para declarar la guerra. El mismo Castilla fue hasta Guayaquil con una invasión. Y se dio cuenta que en ese momento Ecuador estaba pues en una crisis terrible. Y así que Castilla les dijo, ya, organícense, pónganse de acuerdo y acá esto no pasa a mayores. Al final Ecuador se retractó y todo quedó en las vías diplomáticas. Da una ley de instrucción pública en el cual permite el acceso a la educación inicial, primaria y secundaria. Y bueno, llega después el gobierno de Miguel de San Román, que no dura mucho, que fallece. Es un presidente que es querido por Ramón Castilla. El mismo Ramón Castilla se va a caracterizar por cuando se va del poder siempre deja a un presidente que tiene su simpatía, ¿no? De él vamos a hablar ya la próxima semana, ¿sí? Nos quedan 4 minutos, ¿sí? Esos quiero aprovecharlo para sus preguntas. Así que déjenlas en el chat para comenzar con la tanda de preguntas. Acá hay una pregunta que lo voy a leer, a ver, vamos a ver. A ver, se podría hacer para que o los otros ideales como los se puedan realizarse en la mayoría del país. Ya, mira, es cierto, actualmente el Perú se puede considerar como un país muy conservador, ¿de acuerdo? Eso tampoco quiere decir que esté todo mal, lo bueno es que en el Perú se permite muchos debates, ¿no? Yo creo que en un futuro, sobre todo en los próximos gobiernos, se va a debatir eso, ¿no? Y creo que va a llegar a buen puerto, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el aborto legal, el matrimonio igualitario. Pero tiene que ser muy bien debatido, porque son temas muy sensibles, no son temas que ya lo hacemos de un día para otro. Sobre todo con el aborto legal, son temas que hay que debatir, hay que escuchar mucho la ciencia, que no dice la ciencia, ¿no? Y yo solamente te digo, ¿no? Cuando algo es lógico y cuando está hablado por la ciencia, tarde o temprano siempre va a prevalecer, ¿no? Como pasó con los esclavos, ¿no? Era cuestión de tiempo que se liberara y se termina con todo eso. Ahora, a tu pregunta te puedo responder con lo siguiente, ¿no? El Perú sí se puede considerar como un país muy conservador, porque eso viene desde una cultura que viene desde, pues, desde el tiempo del virreinato, te puede decir, ¿no? La mayoría de acá de los peruanos es católica, eso se mantiene muy fuertemente, pero casi siempre se da ciertos avances. Ahora, tú me dices, la mayoría de las comunidades están del lado de la religión, pero no ya, ahora, de acá a los próximos años no lo sabemos, ¿sí? Como te decía, si una propuesta está avalada por la ciencia, tiene conceptos lógicos y favorece a mucha parte de la población, tarde o temprano se logra. O por la razón, o también por las protestas, por las marchas. Por ejemplo, hay muchas propuestas que a veces no van con la realidad. Y por más que protesten, eso no va a llegar nunca, ¿no? Sea de extremistas de derecha, sea de extremistas de izquierda, sea de extremistas religiosos o sea de extremistas de izquierda, ¿no? Si una propuesta es extremista y no sigue
la evidencia ni la lógica, si no sigue a solamente creencias que ellos quieren y les gustan, eso no va a llegar a ningún lado. Y es muy bueno el punto que tú tocas, hay que tener mucho cuidado con los partidos extremistas, porque así como hay extremistas de izquierda que lo quieren todo ya y hacen protestas para que se termine todo esto y haya la adopción de los homosexuales y todo eso, hay muchos extremistas que quieren, pues que no, que eso tiene que ser imposible y todo eso. Hay que tener mucho cuidado con los extremistas, ¿sí? En Brasil ha pasado eso. En Brasil los evangelistas extremistas han llegado al poder. El presidente Jair Bolsonaro es conservador extremista. Ahora nos encontramos en un momento especial. Así que con tus opiniones y con tus ideales, si están avalados por la lógica, siempre van a llegar a buen puerto. Con el colectivo Con Mis Hijos no te metas, es un buen tema, lo vamos a desarrollar la próxima semana. Muy buenas preguntas, chicos, los felicito. ¿Sí? Nos queda 30 segundos. De ese tema lo opino la próxima semana cuando hablemos, cuando continuemos hablando de la República, ¿sí? Por el momento ya se venció el tiempo, las preguntas no quedan pendientes, sino se posponen para la próxima semana, ¿sí, chicos? Los felicito y nos vemos el día miércoles para contestar.